antes de presentar a nuestro invitado, pero está primero escapado el Napoli. Perdió el fin de semana. Pero está ya escapadísimo. Y viene muy fuerte la Roma. Entonces, es una sensación bastante inédita y gloriosa para algunos. Me incluyo entre eso, que estén peleando arriba el Italia, el norte. Claro, porque dice el norte, presidente. El sur también existe. El sur también existe. Y para hablar del sur de Italia, para hablar del norte de España, porque está instalado en la zona norte de España, vamos a presentar a una persona que genera otro canasto, pero vamos a aprovechar a Alberto Mayol para hablar de fútbol, de cultura, de sociedad y de su experiencia también en España. De literatura, de numismática, de todo. De agronomía. De todo. Así que Rodrigo no sabe que yo trabajé en la quiebra de la U. Sí, como que no sé. ¿Cómo que no sé? Así que de política también de dentro la vi. De política deportiva, es que, bueno, yo creo que este bloque, Alberto, un poco es tratar de entender todo lo sociocultural que genera el fútbol, cómo avanza en algunos países, cómo retrocede en otros, los vicios que hay por aquí, los vicios que hay por allá, y bueno, y tu conexión con el fútbol. Sí, yo creo que y con los vicios. Oye, lo del Napoli en todo caso es una cosa. Mi suegro era napoletano y tenemos familia napoletana naturalmente, los primos de mi señora, qué sé yo, y es una locura, o sea, lo que significa, porque ellos habían asumido ya que después de Dios nadie podía darles nada parecido. Exacto. Entonces estaba asumido. Entonces lo que significa esto es como el Campeonato Mundial para Argentina, que les evitó una crisis política y social. ¿Ya? Esto es como lo mismo, ¿ya? Solo que más fuerte todavía, porque Nápoles está bastante capa caída, o sea, en términos de políticas públicas y intervenciones urbanas. Yo estuve el año pasado en Nápoles. ¿Nápoles o Italia? Italia en general, pero Nápoles reciente más. O sea, lo único que, o sea, por supuesto, sigue siendo, si vas a comer o tomar café, no hay nada comparado, digamos, pero se nota. O sea, tú llegas y palacios enteros adentro son como un caracol nuestro, ¿no? Un caracol una fotocopiadora, unas peluquerías, qué sé yo, y entonces, y el palacio desvencijado, la ópera de Nápoles está terriblemente, está muy ¿Venía menos? Sí, sí, impresionante. O sea, es una ciudad que impresiona en ese sentido, por las cosas buenas, porque es bellísima de trasfondo, pero hay que hacer un ejercicio de abstracción, ¿no? para poder comprender su belleza de fondo. Es bien fuerte, pero yo creo que esto les va a calmar mucho el ánimo, porque de verdad el fútbol en general, no solo Maradona, es una religión ahí absoluta, muy fuerte. ¿Y tu conexión, Alberto, con el fútbol español? Mira, la verdad es que... Alberto está viviendo en Valencia. Sí, ¿Eres hincha del Valencia o te gusta otro equipo? No, la verdad es que todavía no me convence. Lo que pasa es que el Valencia... El propietario del Valencia hace todo para que sea difícil que te guste el Valencia, digamos. Es muy complicado. Primero, si es un multimillonario chino, tendrá que comprar jugadores caros para que efectivamente funcione. No lo hace. ¿Ya? Construyó un estadio nuevo, pero es básicamente para poder vender el antiguo que está ubicado en una zona de... ¿El Mestalla? ¿El Mestalla? Sí, pues hay un nuevo Mestalla que se inaugura este año, ¿ya? Que está en una zona que está súper bien ubicado, qué sé yo, pero el otro está... Bastante mejor. Bastante mejor. El dueño es de Singapur, ¿eh? Entonces, claro, pero él llegó con una lógica de inversión muy extraña y no lo entiende nadie. O sea, nadie entiende. A tal punto que muchas veces le ha ido mejor al Levante, que es un equipo mucho más pequeño. Y al Villarreal. Que ni hablar, que está al lado. Claro. Pero es un dueño que llegó muy vinculado con Méndez. Sí. Con el representante. El ex representante de Cristiano Ronaldo. Sí. Y la verdad es que no ha hecho una buena gestión, entonces está difícil. No, la verdad es que allá la parte interesante es como el trauma de los catalanes. Hay mucho hincha de Barcelona en Valencia, ¿ya? Hincha no catalanista, pero hincha de Barcelona. Y el dolor del momento. Del momento, y el dolor de haber perdido a Messi, de que se haya ido, el dolor de los conflictos internos y el dolor fundamentalmente de que tú aparentemente estás mejor y de repente se levanta el Real Madrid y gana
una Champions y te dice, hola, perdona, me traje una Champions. Disculpa, deja pasar. O sea, yo lo entiendo un poco, comparando las proporciones, porque yo soy hincha de la U y Colo-Colo un poco hace lo mismo, pero con el torneo nacional, no con la Libertadores, digamos. Entonces, el Real se levanta, va y dice, que me está yendo mal en el torneo nacional, mejor gano la Champions. Y de repente, voy a ganar las 2, o las 3, o la que le pongan por delante. ¿Cuántas veces te pasó a propósito del Levante que la gente te decía, ¿usted es chileno? Sí. Carlos Humberto. Pero eso me ha pasado incluso en Madrid. Una vez. ¿Más que Zamorano? Fíjate que sí. Sí. Fíjate que sí. Porque hay un mundo de gente. O sea, cuando Zamorano llega, es esa época donde ya hay muchos jugadores extranjeros, ¿me entiendes? Claro. Es una época distinta. Entonces, hoy día, ya que haya un chileno, ya no le importa a nadie. O sea, cuando uno dice, no, la marca de Chile representada por sus jugadores, a nadie le importa porque tienes que saberte 65 países para un plantel. Entonces, no tiene ningún sentido. No pasa nada con eso. Efectivamente sí pasa con los antiguos, ¿no? Cuando habían 2 o 3 extranjeros por club. Claro. Exacto. Y Caselli sí, por ejemplo, me pasó una vez que yo, de hecho, dije, estoy alucinando, o sea, porque era en Madrid, o sea, 11 de la noche había llegado un vuelo, qué sé yo, tomo un taxi hasta el hotel y me dice, yo me acuerdo de un jugador, y yo dije, más, si es Zamorano. O sea, entonces, un jugador, ¿a quién le? Carlos Caselli. ¿Cuál es tu relación con Caselli? Tú que eres hincha de la U. Me encanta Caselli, me gusta. Sí, porque tiene esos jugadores con carácter, con estilo, mucho estilo. Esos jugadores que... Hay jugadores a los que les quema la pelota y los jugadores que no les quema, a mí me da lo mismo donde jueguen. O sea, me puedo enojar en el partido que no hicieron el gol, pero después ya... No, además que con ese estilo, sí. Eso de pasárselos a todos hasta el arco siempre va a ser una cosa que aplaudible, por decirlo claro. menos. ¿Pero fuiste al estadio poco? He ido muy poquito, pero he ido para llevar a mi hijo además y empezar a interiorizarlo. Lo malo es que lo llevé con con el Valencia, con el Barcelona. Entonces, y ganó el Barcelona al último minuto, jugó bien el Valencia. El Valencia siempre le juega bien al Barcelona. Sí, le juega bien. Además tienen el conflicto histórico, al final es casi el mismo idioma, ¿no? Básicamente, pero los valencianos no hay nada más pro español que un valenciano, o sea, son súper pro españoles, más católicos imposible, o sea, ¿Conservador? Es el lugar más católico del mundo. Fíjate que es curioso, pero así como conservador así terrible, son muy católicos, pero no son problemáticos con la vida de las personas ni nada por el estilo. Son copuchentos como ellos solos, pero no son problemáticos, no es que andan, no es que te van a hacer algo a partir de una conducta que ellos van a considerar impropia. Pero estar en un país que tiene el privilegio de vivir la segunda liga mejor del mundo, pensando que la Premier League es la mejor liga desde el espectáculo, no sé si del fútbol, pero desde el espectáculo, de la puesta en escena. Y cuando vienes a Chile, ¿cómo es duro cuando se pone a ver el golpe, ¿no? O busca los partidos, qué sé yo, para ver alguna cosa, o después ver los goles de todos, qué sé yo, las jugadas. Y claro, por ejemplo, hay mucha gente que sabe mucho de fútbol en España, muchísimo. Yo tenía compañeros en la universidad que de repente me decían, no, es que Huachipato. Y yo, ¿qué hace? Pero hay uno que vive ahora en Chile, de hecho, que era experto, sabía todo, de todos los equipos del mundo. Pasa mucho que tú vas a una tienda en Madrid, en el centro, y venden camisetas de todo el mundo. Yo encontré camisetas de Ranger. ¿Ya? O sea, bueno, al mismo precio. París y Londres. Al mismo precio que la del Real Madrid y la del Barcelona, o sea, porque son de coleccionistas. Les gusta mucho. Bueno, resulta que efectivamente ellos tienen entonces te hablan de jugadores que tú te sorprendes, o sea, que se saben jugadores chilenos que tú dices, bueno, pero ¿cómo los van a manejar? Y eso es bien entretenido porque manejan un repertorio muy, muy amplio. Entonces se disfruta mucho en ese sentido el fútbol. ¿Y cómo se ha llevado, Alberto, o cómo sentiste el tema de las propiedades extramuros, digamos? A propósito del mismo Valencia y el señor de Singapur. Pero en general, ¿al hincha europeo le da un poco lo mismo? No le da hay lo una mismo. sensación de... Es como acá, no le molesta cuando va bien, pero cuando le va mal igual le empieza a molestar. Sobre todo porque a veces toman decisiones que no se entienden. O sea, tú no entiendes por qué... Ahora, pasa mucho en el marco del análisis de la empresa propiamente tal, que el jugador dice, ¿cómo me va a decir que no?
Marcelo Díaz. Y no. Entonces, si soy referente y juego, además, ¿cómo me va a decir que no? No. Entonces, esas cosas también golpean bastante allá, y hay un ecosistema. A ver, hay una cosa que yo creo que ha cambiado mucho en los últimos 10, 15 años. Yo otra vez calculé así a ojo con un par de números, más o menos, cuánto representaba el fútbol del PIB del mundo. Y era cifra, o sea, era menos del 1%, pero era cifra. O sea, no son muchas las industrias que pueden decir una cosa así, industrias completas me refiero. Entonces, claro... De las industrias legales. De las industrias legales. Porque si nos vamos, porque... Lo que pasa es que de las ilegales, claro, siempre hay estimaciones, pero en realidad esas cosas son bien difíciles de saber, porque además muchas de las legales, díselo al fútbol, pasan o sea... Están ahí en la frontera todo el rato. O sea, cuando trabajé en la U, nos compraron un juvenil desde México. Nosotros no sabíamos por qué lo compraban, el jugador no sabía por qué lo compraban, ellos no sabían por qué lo compraban. O sea, perdón, pero... Ya, pero está bien, pero nadie sabía por qué lo compraban, pero finalmente esas platas van a una contabilidad. A eso yo me refiero legal. O sea, se convierte se puede blanquear con el, o sea, con claro, el fútbol mucho. No estás haciendo... O sea, no sabemos qué hay detrás de la compra, pero esa compra puede Exacto. estar en una contabilidad. Necesito una legalidad desde ese punto de vista. Necesito una pérdida. Entonces, claro. Necesito pérdida. Entonces me contrata una pérdida. ¿Ya? Entonces, claro, son cosas así que tú dices. O, por ejemplo, alguna vez me pasó negociando porque estábamos en la quiebra y hay que hacer de todo. Entonces, estábamos negociando con un jugador que le quedaban 2 meses de contrato con la U y se iba a ir. ¿Ya? Y nos llegan y nos ofrecen para que se fuera por anticipado. ¿Ya? La U tenía el 10% del pase, entonces nos dicen $50,000. Por el 10%, dije, tú, este gallo cuesta $500,000. Entonces, claro, entonces le digo, qué raro. No, es que estamos contando el 50 es el total, entonces son 5,000. No, ya por 5,000 no lo muevo, le dije, o sea, no. Por 5,000 le quedan 2 meses que termine su contrato, se vaya, o sea, le quedan 8 partidos, no, olvídate. Era en esta misma fecha. Entonces, ya no insisten. Al día siguiente me llaman 10,000, 15,000, 20,000. 50,000, de nuevo, vamos a la original, 80,000, 100,000, terminamos pagando 200,000. Entonces tú decís, ¿cuál era la compra que tenían ellos antes que pudieron llegar, pero ofrecieron 5,000? ¿A dónde iba el resto? Es como cuando te vas a comprar una alfombra en Marruecos. Que el gallo te parte cobrando 1,000 y te ve pagando 80. O sea, exacto. ¿En qué minuto bajó tanto de precio? Exacto. ¿O la alfombra es muy corneta? ¿O este gallo quería salvar el año? Se convirtió en Messi en 2 días. Entonces, no era malo, pero... Probablemente no tenía mucho que ver con él. No. Es así. Oye, el aterrizaje en ese sentido, ¿te parece que cambió algo en estos 2 años del fútbol chileno? Está peor. Un poquito peor, ¿no? Está peor. No, sí, claramente. ¿Sí? Sí, o sea... mira, allá, por ejemplo, hacen selecciones de jugadas malas en el mundo. Y siempre calificamos. Y dicen, así como... Y como siempre no podía faltar Chile. Oh, qué nota. Porque seleccionan jugadas terribles, así que... Detenciones de balón vergonzosas, cosas así. Muy meticulosamente, porque hay que ver todos los partidos completos y sacar algo que nadie seleccionó, ¿me entiendes? Entonces, un trabajo. Sí, pero más allá de eso, la jugada puntual, que me parece que es una señal de algo. El año pasado, Chile salió la segunda liga más mala. Sí. De Sudamérica. Sí. Me parece a mí que Chile nunca ha estado por sobre Argentina, nunca ha estado por sobre Brasil, porque son ligas que tienen mejores jugadores, que tienen una historia mejor que la nuestra. Pero nosotros nos codeábamos con Uruguay. Sí. Cuando te pasa Ecuador, cuando te pasa Perú, cuando te pasa Venezuela, cuando te pasa Colombia, tú dices, chuta, y quedamos sobre Bolivia solamente. Puta, que estamos mal. Pues. No, o sea, a ver. Y ese análisis de la liga no es la jugada mala, es estadio, es arbitraje, es deterioro de infraestructura, es programación, es experiencia, estadio. Es todo. O sea, no queda ni una cosa fuera por analizar ahí. Es que todos esos temas de infraestructura, el círculo central chueco, el partido de la U, qué sé yo, todas esas cosas hablan de algo y hablan de cosas que son muy evidentes. A mí me parece cuando los equipos chilenos dicen, no, esperamos tener una buena Libertadores. Siempre el fútbol es como la política, los milagros existen, ¿ya? Pero a ver, o sea, en los 90 y pasaditos los 2000, en todas las Copas Libertadores, un equipo chileno llegaba
a semifinal. Sí, pero para ser justo ahí, Alberto, lo hemos conversado mucho. Cambió la Copa Libertadores. Sí, pues. Antiguamente eran 2 equipos por país. Sí. Y hoy día son 8 brasileños, 6 argentinos. Sí. Y con suerte 1 y medio chileno. O sea, la competencia cambió. Está bien, pero los equipos chilenos. Inversión también en. Sí, pero los equipos chilenos normalmente le podían competir a ciertos equipos brasileños, por ejemplo. Exacto. O sea, no era tan raro. De hecho, no era tan raro que Chile. Incluso le ganara como selección a Brasil en épocas donde Chile no era una potencia mundial ni mucho menos, ni había ganado Copa de América, y lograban hacerle partido. O sea, 2 goles de Richard Zambrano, Juan Carlos Letelier, Ivo Basay, ¿me entendí? O sea, sí. Entonces habían cosas así. Pero efectivamente creo que en general hay un cierto deterioro de la capacidad institucional de afrontar los procesos, de la capacidad... Habiendo plata, además, que es una cosa que es bien desagradable pensar. Más que antes. Claro, habiendo plata. Entonces tú dices, bueno, se está haciendo muy mal porque funciona institucionalmente peor, funciona futbolísticamente peor. La capacidad formativa de jugadores es discreta. O sea, yo veo jugadores muy talentosos, que ha pasado siempre en Chile, que el tema psicológico falla un poco, es cierto, pero uno dice, bueno, pero hoy día hay plata para poder tener eso sustentado, con buenos psicólogos, con buenos equipos, en todas partes se hace, o sea, jugadores, o sea, yo vi jugar a Marcelo Díaz antes de ser Marcelo Díaz. O sea, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en la UBRA, bueno, nos van a pasar por el lado de Marcelo Díaz, era así. Y era duro, entonces, y sabíamos que le pegaba bien a la pelota, que tenía juego, pero le faltaba fortaleza mental y la desarrolló solo, ¿me entiendes? Pero eso se puede trabajar, no tiene por qué hacerlo solo, porque si no te sale 1 entre 10 de los buenos, claro, cuando podrías tener 6. Entonces, o sea, el proceso de formación y la inversión va en ese aspecto. Obvio. O sea, el talento, yo creo que hay un tema de biotipo, de la raza negra que son más veloces, pero finalmente el resto se trabaja. Pero de los 3 jugadores del mundo histórico mejores, 2 miden menos de 1,66 m, ¿no? Sí. O sea, no es condicionante tan clara. Claro. Y espérate, y en términos de la dirigencia, en términos del rol incluso del Estado, se ha ido produciendo cada vez a mí me da la sensación que es como, es que ya no me importa tanto esta weá. Es como, sí, mira, ya no invirtieron en seguridad, no sé qué, ok, vamos a programar nosotros y vaya a jugar con 5.000 personas y se acabó. Oye, ¿sabéis que no hay un nuevo pinturón? Bueno, no hay, pues si botaron la plata y se la robaron. Oye, ¿sabéis que como que todo el mundo ya entregó la esponja, ¿no? Super punto, pero tiene una variable súper clara. La tesis de que una Copa América te podía salvar con llegar a la semifinal, no con ganarla, te podía salvar políticamente, se cayó para Chile con el gobierno de Sebastián Piñera. El primero. En ese momento, el sistema político dice, no hay recurso. No es un recurso, no sirve para salvarme el cuello. Al contrario, el estadio se politizó, lienzos y cosas, y pasó a ser otro momento de propaganda. Entonces, en ese momento, el sistema político, que en eso es de un pragmatismo total, no es maldad ni es nada, es como... no me ayuda. O sea, si esto es así, o sea, los políticos se levantan a ver dónde devoran la poca legitimidad que queda en el universo, ¿ya? y en un acto completamente estúpido, en vez de tomarla y reproducirla, se la comen. Se la comen, claro. Al día siguiente se está en un vertedero, por tanto ya se acabó. ¿Ya? Pero entonces, con el fútbol hicieron lo mismo. Le pasó a Piñera con la tontería de sacar a Harold y con eso sacar a Bielsa, claro. O sea, enredarse en esa tontería. Algo que era virtuoso, claro. Lo terminaban destruyendo en una pluma. Porque se calentó, porque no le dio la mano, porque no le sirvió, porque no estaba disponible Bielsa. Esa fue la razón por la cual no le da la mano, porque lo llevaban solamente para sacarle fotos. En circunstancias que a él lo habían invitado antes Bachelet a algunas reuniones para sacarle fotos y otras sin fotos. Entonces le había parecido molesto ese gesto y lo quiso manifestar y plasmar en ese momento. Entonces había que sacarlo. Pero había que sacarlo. O sea, a mí me lo contaron 4 meses antes. Yo le dije, están locos. O sea, me encontré, yo trabajaba en el Banco del Estado en ese momento, ¿ya? Y me encontré con un representante que organizaba copas y cosas así. Y me llama por teléfono, porque tenía mi teléfono, porque con los tiempos que había trabajado en la U. Me llama, me dice, ¿puedes bajar? Nos tomamos un café.
Entonces ya abajo y me dice, no, es que estamos en un plan y me gustaría si nos podía asesorar, porque ¿qué plan está? Entonces, no, es que vamos a sacar a Harold. Sacar a Harold y sacar a Bielsa, le digo. Bueno, no, pero vamos, no. Así, me contó toda la historia, entonces le dije... Lo que pasó. Lo que le dije, estás loco. Además, yo le dije, en un análisis político completamente equivocado, le dije, eso no va a pasar. No va a poder ser. No va a poder ser. Tú pensabas que no iba a ocurrir aquello. Es que era inviable. Aunque lo hicieran, iban a chocar. Pero me dijo, no, tenemos unas ayudas bien altas, me dijo, así que no, yo creo que... Y lo hicieron, pues. Sí. Sí, falta solo el pequeño detalle de que, claro, no solo era la arista política de Piñera, sino la arista empresarial, porque era dueño de Colo-Colo. Claro. Entonces Harold era un problema para Colo-Colo por los derechos. Porque había homologado los derechos. La igualdad de... Bueno, eso yo le dije, además, ¿cómo hay que convencer a los equipos chicos que nunca en la vida habían estado recibiendo tanto porcentaje de las platas de la tele? ¿Ya? ¿Cómo los vaya a convencer? No, eso ya está arreglado, me dijo. Ya los convencimos, ya cobraron. Ya estaba listo. Sí, hay una es interesante ese punto, porque como que el mundo político, donde en algún momento se jugaba algo en relación al fútbol, hoy día soltó completamente. O sea, ni siquiera esas variables de, no sé, las casas de apuestas que están en el Congreso y no sé qué, o la nueva ley de sociedades anónimas que descansa el sueño de los justos hace no sé cuántos años, ni siquiera tienen la sensación, me da la impresión a mí, conversando con ellos, de que podrían ganar algo apurando algún proceso. No, porque además sienten que se van a meter en un lugar donde, por ejemplo, antes habían cosas oscuras, pero en el mundo, en todas las dimensiones del mundo existía el código. ¿Ya? Entonces esto no se habla, no se cuenta, si se cuenta es un chiste, ¿ya? Pero nada. Hoy día, o sea, la gente se suicida filtrando cosas. Eso sí, filtrador. Bueno, hay un filtrador. Voy saliendo de la reunión y tengo que mandárselo al periodista. Claro. Pero si no te conviene, pero es que va a ser mi amigo, va a ser amigo mío el periodista. Claro. Entonces, tengo poder. Entonces lo hacen estúpidamente en todas las dimensiones de la vida, en los gobiernos, en los partidos políticos, en el fútbol, en cualquier cosa que tenga. ¿Sabes dónde se nota también? Que tú lo has visto mucho por el lado del mundo sociológico y político, pero en a quienes designan para hacerse cargo. O sea, hoy, hace rato, y que me perdone el presidente, la NFP puso al mando, o sea, los importantes se echaron para atrás y pusieron al mando al hijo tonto. Sí. O sea, un clásico de la política moderna. Sí, bueno, que les pasó con Jadwe, pero era más rápido que inmediatamente. Exactamente. Vamos a una pausa en Metrópolis y a la vuelta vamos a analizar la semana del clásico con un sociólogo hincha furibundo de la U. Vamos y volvemos. Seguimos participando de la conversación que marca la jornada. Escuchas Metrópolis Central. Seguimos en Metrópolis en Radio La Clave. Nos pueden ver, nos pueden escuchar, nos pueden acompañar en nuestra multiplataforma, nuestra página web www.radiolaclave.cl y nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave, nuestro canal de YouTube Radio La Clave y nuestro canal de Twitch Radio La Clave. Hoy tenemos un invitado pero espectacular, Alberto Mayol, hincha furibundo de la U, que trabajó en el proceso de la quiebra de la U, pero esta semana es semana de clásico. ¿Cómo se vive esta semana? Y sobre todo, no solo de clásico y en el Monumental. Sí, no, se vive con angustia a esta altura ya. O sea, ¿qué quieres que te diga? Sí, aquí mira, con angustia. Alberto de la U, Cristian de la U, el capitán de la U. Todos nerviosos. Ya el concepto ya empieza a preocupar. Nervioso. No, claro. Pero si no hay nada que perder. Lo bueno es que Paredes anda en otra, se saca unas fotos con Pancho Malo y no está jugando, con eso ya uno descansa un poco, pero no, es terrible. O sea, a esta altura ya se configuró en un momento, porque en la época que la U tenía un plantel mucho más empobrecido, uno apelaba a otras cosas, o sea, donde nuestra super mega estrella era el Tincho Galvez, ponte tú, ¿ya? Entonces, que a mí me encantaba, pero era súper gran estrella, y al lado tenía a Colo-Colo que lleno de jugadores. Cuando nos llega el Pato Pongo Yáñez, toda mi fe en Bototo y Yesca. y el Pato Yáñez se lo lleva al Colo, o sea, ya era todo terrible. Bototo y Yesca, pero en esa época nunca se generó una supremacía tan grande como la de Colo-Colo actual. La U descendió ganándole 3-0 2 fechas antes a Colo-Colo. En un partido que todos decían que estaba arreglado, qué sé yo. ¿Ya? Pero 2-0, o sea 3-0. Entonces, la verdad es que era bien, o sea... Y desde lo sociológico, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Yo creo que yo creo que evidentemente no es futbolístico.
No es esa es la gracia. Esa es la gracia del fenómeno. ¿Y en qué momento crees tú que se instala esta cuestión que ya deja de ser futbolística? Con tanta pérdida seguida y ahí ya... Hay factores internos, hay factores de recursos humanos, por decirlo así. ¿Ya? Hay factores de recursos humanos. O sea, si tú en un equipo no tienes a alguien que esté por sobre ese nerviosismo de un partido, por ese entusiasmo también es medio absurdo de que tenemos que ganarlo. Claro. No, eso, o sea, cuando necesitas un Rogelio Delgado, un Leo Rodríguez, que son jugadores que son capaces de hacer el rito de decirte no te pongas nervioso. Claro. Tú tranquilo, sígueme. Tú tranquilo, Sí, claro. O sea, pásame la pelota a mí. Claro. Yo O sea, resuelvo. Marcelo Sala en su momento que cuando llegó era, obviamente venía ya saliendo, pero aún así la U 2 finales, siempre ahí peleándolo, o sea, y peleando los partidos. Entonces, yo siempre digo, en las definiciones de penales siempre hay un penal clave que es el que marca la senda y que no es porque casi se lo atajaron y entró, no, es el que demuestra que no hay nerviosismo. ¿No? El que le metió en el ángulo, el primer penal al ángulo. El de Matías Fernández, la definición. El de Matías Fernández en la definición, ya, ese tipo de penales. Ya, yo me acuerdo en la definición de la U con la Católica, cuando estaba Salas, que Salas la mete al ángulo y Conca la mete más en el ángulo. Para equilibrar. Entonces te mata la sensación de. Entonces, esas jugadas son muy claves. Por eso. Deja agregarle otro cariz, porque uno son los grandes jugadores que se pueden echar el equipo al hombro, pero otro, ya que lo mencionaba, a propósito de los Tinchos Galvez, los Botos de Illesca, de los Patos Reyes, qué sé yo, es que la U en algún momento también descansaba en algo que todo club necesita, que es la historia, desde que son chicos, no sé qué. Yo un poco jodía el año pasado a los hinchas de la U cuando uno se imaginaba en el camarín, ¿te acuerdas que no había ni capitán? El capitán era un argentino que había llegado. Entonces decían, muchachos, hay que hacer lo que hemos sido siempre por la historia de este club. Y los buenos se miran y dicen, ¿cuál es la historia de este club? Nada. Llevo 6 meses aquí. Claro. Y cuando pasa eso también hay un tema. Bueno, es que falta, y ahí faltan también jugadores que no son de esa categoría, como Luchito Murri. Que el primer amague que hace en el año lo hace en agosto, ¿ya? Entonces, pero porque ya soltó el cuerpo. Pero resulta que Luchito Murri es un jugador que el Beto Acosta le quiere pegar. Ya, pero yo entiendo la parte de la cancha. Pero cuando tú ves que tienes un azul que pertenece a un fondo de inversión como Sartor, cuando ves que tiene un gerente deportivo que no viene del mundo del fútbol, que yo creo la especificación de los trabajos, y no pasa con los referentes adentro de la cancha. El técnico en general es un fusible que está de paso, hoy día puede ser Pellegrino, antes hubo otro, pero los técnicos puede ser muchas veces que no sea la casa, porque los técnicos están en constante rotación, pero los jugadores tienen que haber siempre 2 o 3 referentes, y ni hablar de la estructura hacia arriba, de la cabeza. Obvio. Que yo hablo del directorio, que hoy es Sartor, y yo digo que yo no tengo ningún problema con los fondos de inversión en la vida, pero yo siempre digo que el fondo de inversión donde no debe estar es en un club de fútbol, porque el fondo de inversión no tiene corazón. Y el fútbol es una industria de mucha pasión, de mucho corazón, y que muchas veces tú tienes que hacer pérdidas en algunos sentidos para tener algo que sea redondito y algo que te dé la identidad de tu club. No, y además el fondo de inversión propiamente tal es volátil. Entonces necesitas salvar el día. Y eso no te sirve a ti, no te sirve. Tú tienes que tener una capacidad de ir trabajando. O sea, la contratación en su momento, cuando parte Azul y qué sé yo, y cuando contrata a Marcarián, es una señal de que tú estás tratando de arroparte y que eres alguien que se preocupe del desarrollo institucional. Y cuando trae a San Paoli también quiere otro proyecto. Porque... O sea, era San Paoli además con Simeone que estabas evaluando. Claro. O sea, 2 jugadores que son seleccionados mundiales, o seleccionadores mundiales eventuales hoy día. Entonces estabas evaluando ese tipo, habías tenido tan buen ojo que tenías jugadores como Eduardo Vargas que sabías lo que iba a llegar a hacer. Arangui. Tenías a Arangui, habías hecho un trabajo. Entonces, evidentemente, la cantidad de veces que sacaron y pusieron a, ¿cómo es que se llama este gerente deportivo que tuvo Sabino. Y Aguad también. Entonces, Sabino Aguad había hecho el Colo-Colo de Matías Fernández. Exacto. Se va a la U, hace la U 2011, lo sacan. ¿Ya? Lo vuelven a poner como 8 meses, así como haz el milagro. Claro. ¿Ya? Lo sacan. Entonces tú dices, pero la televisión. Sí, claro, exacto. Bueno, a ver, yo creo que todas las cosas se están pareciendo mucho a esa dinámica de que resultado ahora. Claro, todo inmediato. Y tú estás jugando con... O sea, cuando yo llego a trabajar a la U, el síndico, ¿ya? Don José Manuel, usted se acuerda, el papá del Rojo, ¿ya?
Ni más ni menos. Es mi Era tu jefe. derechista favorito y eso que está mi papá. Era buena la pelea. Buena la verdad. No, porque fue fantástico trabajar con él. Fantástico, porque hay poca gente con que tú trabajes que tenga la valentía, ya de que. O sea, de repente le dicen, oye, la gente que trabajaba y le dice, no, le contratamos guardia. Yo le digo, usted no puede tener guardia, no se le ocurre tener guardia. El día que tiene guardia, atentan contra usted. Entonces me dijo, no, yo no quiero guardia, ningún problema. Sí. Yo fui boxeador de chico, pero no me importa, me dijo. Que venga. Del Club México. Del Club México. Vengan de uno. Cuando yo llegué, él se había peleado con Sala y con Leonel. Yo le dije, usted no lo puede hacer mejor esto, ¿eh? O sea, no. Pero, ojo, el síndico contrató capitano. Pero eso fue Vargas. Por Sergio Vargas, por nuestro amigo. Querido Sergio, día 1 nos dice, oye, anda por aquí un amigo, qué sé yo, pero no quiero que sea el técnico. Ser la solución. No quiero que sea el técnico, tranquilo, que no quiero ser el técnico. Bueno, el problema justamente es que como habíamos tenido un conflicto con Salas y con Leonel, no podíamos tener un conflicto con Vargas. Entonces dejamos que Vargas tomara esa decisión. Y así os fue. Y así nos fue. Ahora, espérate, a mí... Pero fue chistoso, ¿eh? Lo conversamos el otro día acá. Lo que me maravilla todavía de la U es esta cosa que debe ser el último bien real que tiene la U, que es la gente, sí. Los hinchas, no sé qué. Sí. Porque tú decís, la U vende todos los años abonos. Sí. Tú decís, ¿abonos a qué? ¿A qué? Si no sabéis dónde vaya a jugar, no sabéis si tenía asiento. Y la gente va feliz, o sea, hacen fila para comprar abonos. Y tú decís, ¿qué compraste? No sé. Compré algo. Yo muchas veces, un amor al club. Muchas veces he pagado por un estadio. Pero por último, cuando está el Nacional, sabía que habíais comprado un asiento en Andes, que no sé qué. Pues, aquí no sabéis si vais a jugar en Valparaíso, en Rancagua, en Coquimbo. Conociendo Chile. Abónate a la U porque vas a conocer Chile. Deberían venderlo con el charter incluido, por lo menos, o sea, para que te llenen. Un paquete turístico y futbolístico. No, es tremendo, es tremendo. Es decir, los hinchas de la U en eso es un arte de pasarlo muy mal. En una época muy difícil en ese sentido porque es de un nivel de exitismo distinto. Bueno, Igor Ochoa, que decía, Igor Ochoa, el periodista hincha fanático en la U, yo no le pude sacar nunca una sonrisa en la época de San Paoli, que era seguramente la mejor época de la U, y decía, es que no me puedo acostumbrar. Yo tampoco, me pasaba lo mismo. No puedes ganar siempre y juegan bien. No, eso no es la U. Es lo que nos pasó a nosotros con la selección chilena. O sea, Chile estaba jugando muy bien con Bielsa, ganando 3-1 y uno miraba la hora. Sí. La hora, profe. Sí. Pero algo va a pasar. Claro. Y mi hija me decía, pero ¿cómo no entendía? ¿Por qué yo estaba viendo la hora si estábamos jugando tan bien? Disfrutemos. No existe esa posibilidad. Cada uno se lo pasa sufriendo. Y efectivamente yo creo que, y habría que ver los datos. Yo siempre en las encuestas, últimamente no lo he hecho, medía a los equipos. Y yo creo que hay cambios importantes para la U en contra. ¿Quién se le está metiendo? ¿La Católica? Yo creo que la Católica ha aumentado mucho. Es que el ser campeón 5 veces a la generación de jóvenes. A ver, yo tengo muchos amigos que son de Everton o de la Unión, porque cuando 70. Claro, cuando tú estás entre los 8 y los 12 años, cuando tú decides tu club. Exacto. Hay gente que se cambia de equipo, pero bueno, en general la gente se cambia poco de equipo. Y eso, si tú saliste 5 veces campeón en torneos largos, son 5 años que en 10 años más se va a notar. Claro, pero nadie yo creo que va a haber generado un fenómeno como el de Matías Fernández en Colo-Colo el 2006, 2007. Porque la gracia no es solo la ganar, sino que es la magia, ¿no? Sí. La magia del momento. El jugador que concentró todo, qué sé yo, y que se queda un buen rato. Que no se va porque nosotros disfrutamos a Sala 1 año y medio. Parecen 3 siglos porque fue tan agradable, pero hace 1 año y medio y ya está afuera. ¿Ya? Entonces, Matías Fernández logra estar un tiempo, además con un equipo alrededor que te permitía, o sea, una maravilla, y con un técnico que lo único que quería ir para adelante y no le importaba nada más. Entonces, era esos momentos de libertad total. Claro, y esa magia que impregnó Fernández aquí lo que importa son los niños. Entonces, esta es la industria de los niños. Y esa industria de niños que ven a un niño como Matías haciendo todo eso, fue una locura. Yo creo que ahí la conversión, bueno, me acuerdo del lienzo de la U, no de Colo-Colo, el lienzo de la U, de los de abajo, con Homero Simpson, con su hijo Bart siendo ahorcado, ¿ya? En señal de los cambios del club de los hijos de los hinchas de los de abajo. Claro. No, se fue un fenómeno increíble. Me acordé de otro lienzo, pero
No sé si mencionar lo que salía, ¿cómo se llama? Puta que era simpático el viejo del show de goles de la U. Camacho con la Marisela. ¿Te acordás? Salía eso? Muy poco fino era, pero bueno. Me acordé, no sé por qué. Camacho era genial. Era un crack. Sí. Bueno, pero ¿cómo ves el partido este fin de semana? La U viene mejor, mucho ¿te ha mejor. gustado la U esto que? No, así como las últimas gustar, 3 fechas. Gustar. Lo que pasa es que yo creo que hay cosas que son básicas. Primero, que no tengas el récord de goles en contra. La primera cosa. Control mínimo de esa situación, creo que se ha logrado. ¿Tú eres de lo que te da lo mismo Saldivia, por ejemplo? No tengo ningún problema. Ya, perfecto. Ninguno. Ya. No, eso son estupideces. No. O sea, Leonel jugó en Colo-Colo, ya está. Fue campeón. Fue campeón, para variar además. No, entonces, para variar por Leonel, digo, además por Colo-Colo. Pero efectivamente, yo creo que hay una gran oportunidad de demostrar algo más, de demostrar que puedes jugarle, que puedes tener una estrategia, en fin. Creo que Colo-Colo no tiene un equipo, a mí la defensa de Colo-Colo no me daría ninguna confianza. Yo creo que este es un equipo que si uno logra jugarle arriba, es débil. Colo-Colo. Yo considero, la otra vez decía por Twitter que Falcón es al fútbol como Pamela Giles a la política, digamos. Entonces, Te vi. Entonces yo creo que ahí hay muchas posibilidades de hacer cosas más allá del espectáculo. ¿Y te gustan los ¿cómo llamarlo para no ser pesado? Pero ¿te gustan lo que ponen en cancha más allá de sus condiciones técnicas los jugadores como Osorio y Asadi? Yo siempre estoy como, ya, pues, weón. Pero dale. Ya, po. O sea, no, yo creo que el palo que les pegó Pellegrino está muy bien dado. O sea, de verdad, pónganse las pilas, ¿no? A mí me molesta. Los jugadores me recordaron Pinilla. ¿Ya? Me recordaron Pinilla. Yo me acuerdo de Pinilla, que era un jugador con unas condiciones extraordinarias. Pero está dedicado a cualquier cosa. Hacía en 3 meses, en un momento hizo 3 goles de chilena. ¿Ya? Pero solo hacía los goles de chilena y los goles los hacía cuando... aquí la clave es súper simple. Había una actitud, para ser enteramente justo, una actitud vital distinta, eso sí. Un poco... Ella era más... Sí. Tenía carácter, jugaba, temperamento. Y jugaba en más canchas, además. Bueno. Entonces, bueno. pero sí. Claro, es que el problema de Pinilla es distinto porque era la disciplina. Sí. Es un problema que puede ser mucho peor, pero al final él entraba a la cancha y, entre comillas... Sí, pero ¿sabes lo que marca un jugador en ese sentido? Que es esta cosa muy gringa de los puntos, los goles que importan. Los puntos que importan. Es como los gringos que te dicen, sí, pero te hace 38 puntos en los playoffs. Claro. Sí, claro. Entonces, y Pinilla, ¿cuántos goles hacía que permitían pasar de 1 a 3 puntos o de 0 a 1? Claro, es distinto ser el 1-0 que el 5-1. Sí. Que el gol del 5-1. O sea, al fondo... Claro. Y esa diferencia, nunca, cuando él se fue, que además se fue al tiro, o sea, son cosas absurdas, ¿no? Cuando se fue no se había consolidado. Y esas consolidaciones, por el bien de los jugadores y de los clubes, tienen que hacerse. O sea, tú no te puedes ir... ¿Tú crees que tú eres partidario de que los jugadores estén más tiempo en Chile antes que partan? O sea, yo entiendo el tránsito si se van a ir a Argentina. Uh-huh. Eso de tránsito lo entiendo. Si te vas a ir a jugar a un equipo chico en Argentina, donde vaya a tener que estar el delantero solo, con 3, 4 mastodontes, vaya a aprender un montón. Vaya a aprender un montón y te van a dar y vaya a aprender un montón. ¿Cuál es la diferencia de irse a un equipo en Europa? No, es que no vas a jugar. Vas a llegar a... O sea, vas a tener... Pero está bien, pero Asadi hoy día no juega ni en la U y si le dice, ¿sabes qué? Te quiero Lo quería el Milan. Lo quiere, no, da lo mismo, lo quiere Tú controlar. quieres Milan para mandarlo a X. Pero, Claro. O sea, yo creo, y yo hago una... Y es discutible, yo entiendo que es discutible. Hay gente que dice, no, los jugadores tienen que irse formados y los jugadores se devuelven. La estadística de los jugadores que le va bien con los que le va mal es absolutamente 50-50. Pero hay personalidades. Es que de ahí va el punto. O sea, hay personalidades. O sea, Alexis Sánchez se podría haber ido a River, pero se podría haber ido lo que pasa es que pasó por River, pero da lo mismo. Bueno, hay jugadores que se fueron a Italia de 17 años, 18 años, como el Pajarito Valdés, como el Mago Jiménez, que les fue muy bien, es porque ellos querían ganarle al mundo. Sí. El Guaso Isla se va sin jugar, sin debutar en Chile, y le quieren ganar al mundo. Pero hay jugadores mira, Sebastián... pero Carlos Palacio se fue a Brasil, y analizamos ya latamente Carlos Palacio, Sí. y viene a Colo-Colo, y Carlos Palacio se podría ir de nuevo a otro lugar, y con lo que ha mostrado actitudinalmente, da lo mismo que tenga 21, 25, 28 o 32. Exacto, y porque además... Pero ¿sabes lo que pasa? Es que hay un tema de la adaptación. El chileno no requiere adaptación. Eso es un dato. El argentino no requiere adaptación. Sí.
pero en ninguna dimensión de la vida. Nace adaptado. Porque además sigue siendo argentino y porta a Argentina al lugar donde va. Es como el presidente de Estados Unidos, que va con la presidencia donde vaya, el argentino va con todo su barrio allí. Exacto. Entonces se impone a los lugares. Pero el chileno necesita adaptarse. Yo me acuerdo que Sebastián Pardo llegó a Holanda y durante 3 meses fue un jugadorazo, fue estrella. Y de repente desapareció. Desapareció. Y era un jugadorazo. Sí, me acuerdo. Pero tienes que adaptarte al otro país, al idioma, tienes que hacer muchas adaptaciones y al fútbol. Jugadores chilenos que se han adaptado a un fútbol que no le acomodaba, como David Pizarro en Italia, existen. Pero David Pizarro volvió a la U, se fue de nuevo y allí hizo el cambio. Claro. Pero además hay un requisito que yo creo que los que estamos hablando ahora, digamos, en esta última etapa, no se están cumpliendo, que es que, que sean titulares. Te fuiste porque eras un jugador que, no sé, que salía en el ranking a fin de mes como el mejor en tu puesto, sí, que eras uno de los goleadores, no sé qué. Hoy día tú ves que hay jugadores que dicen, no, lo que dijiste tú, se va a ir al Milan. ¿Cómo se va a ir al Milan? ¿Cómo se va a ir al Milan Asadi si ¿a son de qué? Ni siquiera es titular en su equipo? Claro. Nunca ha estado en un ranking del mejor de los mejores. No. Nunca ha hecho 500.000 goles. No era Asadi, era Osorio. Para ser justo, que ha jugado más que Asadi. Claro. Era Osorio. Era Osorio el que... Bueno, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, da lo mismo. Se habla de las dos joyas. Son el ejemplo del momento. ¿Qué joyas? Como si... O sea, uno solo podría apostar a que les va a ir mal. O sea, ha sido un gol al ángulo y ya. Sí. Ya está. Entonces... Ahora... no es lo mismo que en la época de Pizarro, de Sánchez, de no sé qué, que para poder salir ya eras una estrella en el fútbol chileno. O sea, la U con Asadi y Osorio lleva 3 años casi descendiendo. O sea, Golver era un jugador con más pergamino. Pero y Ángelo Enrique. Y Ángelo Enrique con esta misma... Exacto. Y Marcelo Jara. También, obvio. Con más presente. Sí, pues. Sí, a mí me parece que ahí hay un problema y lo hemos conversado también, que no sé en qué minuto en Chile los jugadores empezaron a debutar más tarde. Sí. Los jugadores hoy día debutan 1 año, 9 meses más tarde que hace 15 años. Y eso te retrasa, indudablemente la posibilidad de, si tú en vez de debutar a los 19 años, debutar a los 17, chuta, tenías un futuro mucho más grande de por mes. Obvio. Y Chile también, hay excepciones, Marcelo Díaz juega bien, responde, Magallanes tiene un sistema de juego que le acomoda al jugador más viejo, pero Chile es una liga que se ha ido envejeciendo. No, Magallanes es mágico. Sí, pero a mí me hace sentido, si sabéis que si Nicolás Núñez quiere contratar a un jugador viejo, digo, ¿sabéis qué? No, está bien. Puede ser porque el sistema de juego le cuadra, pero si tú me dices, ¿sabes qué? El Nano Díaz quiere contratar a un jugador que sea de volante y tiene 37 años, no le va a porque el Nano Díaz tiene una salida muy explosiva. Claro. Entonces, pero así todo, el fútbol chileno se ha ido envejeciendo. La cantidad de jugadores de más de 36 años todos los días aumenta. Claro, y la capacidad de hacer, no solo debutar un joven, sino que efectivamente tenerlo rápidamente puesto, ya no ocurre. Entonces antes tenías 3 jugadores jóvenes que estaban ya ganándose el puesto, peleándolo en serio, y hoy día lo pelean porque hay vicisitudes, pero no porque estén peleándolo realmente. ¿Te interesa algo o eres de esos hinchas de viejo cuño que le interesa poco el fútbol femenino? He visto poco, pero he visto. He visto algunos, pero de momento han mejorado sideralmente. O sea, y yo creo que en poco tiempo va a ser una industria muy, muy pujante. Sobre todo porque en el fútbol femenino el nivel de especialización, de locura táctica, ya no ha penetrado todavía. Entonces todavía uno ve fútbol propiamente tal, y eso siempre es agradable. Yo creo que en la medida que no hayan estas cosas, que de repente estos ripios de que un mal control de balón, cosas así, uno ya se va a aprender. Desde el espectáculo. Ahora, en la industria uno dice, bueno, solo de la aritmética, es sumar gente que va a comprar más camisetas, sí, no sé qué. Debería ser una lógica muy interesante, pero por ejemplo lo conversamos la semana pasada, el campeonato anterior de primera división de fútbol femenino chileno, que ahora es una obligación supuestamente, sí, para ir contratando poco a poco a todos los jugadores, hace 70 días que terminó y todavía no están ni las bases, ni el fixture, ni nada del próximo campeonato que ya no partió. Estamos en marzo, ya no partió. Entonces había supuestamente esta vez por primera vez una ley obligatoria y ya se la saltaron. Entonces, ¿sabéis que sí? Las vamos a contratar a todas, pero vamos a jugar 4 meses en vez de 12. Así que es
otra fotografía impactante Bueno, claro, del momento. Claro, porque no hay inversión. Porque solo hay gasto. Es gasto. Lo toman como gasto. Todo es gasto. Todo es gasto y no hay inversión. Entonces, bueno, es que ese es el tema. Si ese es el tema de fondo, que en el fondo, si tú no entiendes que esto requiere inversión. En Chile hay una cosa que pasa mucho. Yo he trabajado también en el mundo de la ópera, por ejemplo, y en Chile se cree que un teatro es un edificio. ¿Ya? Y un teatro tiene elencos, tiene funcionarios expertos en montaje, tiene un conjunto de expertise, a veces gente que trabaja en vestuario adentro, o a veces se contrata afuera, pero en general tiene que haber un poco adentro. O sea, tienes muchas Peña estuvo a punto de decir, ¿y necesitamos orquesta? ¿O no necesitamos orquesta? Bueno, es que lo dijeron, o sea, Sí, lo quisieron hacer. Lo quisieron hacer. Tú dices, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Y perdón, gobiernos de izquierda, o sea, la gente no imaginará que hay alguna relación, pero hay una relación. O sea, no puede ser. Entonces tú dices, no, esto efectivamente hay una sensación de que un teatro es un edificio, es un lugar donde uno puede hacer cosas si tiene los recursos para seguir haciéndolas, y si no, un espacio vacío. ¿Ya? Y que habrá que honrarlo como espacio vacío. Y que se lo tome alguien. Claro, y que se lo tome alguien. Claro. Entonces tú dices, bueno, efectivamente pasa mucho con la idea de lo que es el estadio. O sea, que no sé si vieron, es humillante verlo, eso sí que es humillante, ver el diseño del nuevo Bernabéu. Sí. Sí. Los 8 pisos hacia abajo solo para cuidar el pasto. Entonces, un ascensor de pasto para que el pasto esté en una condición Pero para que el estadio también lo puedan usar para muchas más para cosas. muchas más cosas. Claro. Entonces, por eso Sin cuidamos destruir el deporte. Hacemos estos 8 pisos porque queremos que este sea un centro de eventos de verdad y que no solamente lo disfrute la gente del fútbol. Exacto, Entonces, para eso invertimos. Después el retorno no va a ser en un año ni en 2, va a ser en 10. exacto. Por eso tuvimos que hacer 8 pisos para abajo, pero en 10 años, después del año 10, esta cuestión va a ser un chorro de plata porque todo el mundo vamos a hacer conciertos, asambleas. Porque va a ir toda la familia, porque tú va vas a toda la tener familia. calefacción, porque tú vas a tener tiendas adentro, entonces la familia va a poder ir a ver el Restaurantes, partido un claro. rato, salir un rato. O sea, es otra historia. Porque, Otra historia. entre otras cosas, los dueños no son fondos de inversión que se quieren ganar la pasada en 2 días. No. Porque el gallo dice, ¿sabes qué? Nosotros vamos a invertir en el Real Madrid en un estadio que en 10 años más, en 15 años más, va a seguir siendo los socios. Claro. No, y hay que decir que uno puede tener muchas diferencias con de todo Florentino, orden con sí, Florentino, sí. pero Florentino es un mago. O sea, no, salvo el problema que humilló mucho a los madrileños de la reunión con Mbappé frustrada, digamos. Claro. Pero eso era normal, o sea. ¿La Superliga? No, la Superliga fue un escándalo, sí. No, pero la nueva Superliga. Bueno, no. No, yo creo que te refieres al torneo nuevo. Claro ¿Qué quieren que hacer de...? No, entre los sí, grandes la tontería. equipos- No, pero- no son solo y, grandes. con Sí, no, categoría. ya sacó la tesis de los grandes. Claro, Sí, con pues ya categoría. eso no sonó bien. Impulsada por ellos, sí. Sí, yo creo que eso está medio complicado. Porque compite contra la FIFA. Sí, la FIFA en eso no, eso está muy complicado, pero Florentino tiene, bueno, tiene capacidad. Ahora, yo eso no lo veo tan claro. No lo veo tan claro. No lo veo tan claro. probablemente. No es fácil. Los equipos grandes, o sea, esta cosa de los equipos grandes, o el caso del Real que ahora, ese fue una idea hay que decirlo, de Piqué. Una idea que terminó mal. Quiere facturar. Que Quiere facturar en más, grande. Piqué. No, y lo que hace es que quería facturar en grande tomando los dos deportes y perdió Sí, también el otro. Sí, pues perdió el Lo de tema. Shakira Lo que pasa fue- es que una cosa es que seas una mala persona que le quita el dulce a un niño, pero quitarle el dulce a la FIFA No, es otra cosa. no. Nos vamos. Llegamos al final de esta edición de Metrópolis Central. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros y compartir toda tu experiencia futbolística. El Alberto Logré no Mayor- contestar cómo le iba a ir a la U. No te lo voy a creer. Sí, ¿verdad? Lo Saliste logré. jugando y Logré nos salir. llamamos, nos El fuimos lado, a otro el lado B, Alberto Mayor. Nos vamos. Lo dejamos con Juan Antonio Belmar y todo el equipo de la Deporte. Que estén muy bien. Chau.